Si digo yo que es imposible hacer una conferencia corta sobre el estado actual de la antropología social, casi igualmente imposible es definir la antropología, porque como dicen las malas lenguas y no solamente los sociólogos, que cuando dos antropólogos se juntan para definir la antropología, al final salen tres definiciones. Es decir, el consenso que establecen, pero además cada uno mantiene la suya también. Entonces, ustedes habrán visto que como en otras partes de las ciencias sociales, hay diferentes definiciones, no hay un consenso. Cada definición es interesante porque plantea aspectos que las otras definiciones no enfatizan. En ese sentido, yo no puedo decir, yo les digo qué es la antropología, sino yo solamente puedo decir cómo yo entiendo la antropología y cómo yo la defino. Yo, no soy solamente yo, sino pues, alguna gente, los colegas también, y otros colegas lo hacen de otra forma. Y para mí la definición empieza, como muchas cosas que hacemos en ciencias sociales, con una mirada hacia el inicio, hacia el momento en el cual empieza la antropología como disciplina científica. Y entonces vemos como en el siglo XIX empiezan a emerger las ciencias sociales, diferentes ciencias sociales, pero se dice con razón en plural porque son diferentes ciencias sociales. Y las diferentes ciencias sociales que surgen en el siglo XIX no se definen a partir de un fenómeno. Ninguna ciencia se define en primer lugar por un fenómeno empírico, sino se define a partir de una perspectiva que se construye sobre el fenómeno. Eso en antropología es particularmente claro, pero en sociología se puede mostrar lo mismo. Yo hablo solamente de la antropología porque de otras ciencias sociales no sé nada, pues nada más hablo de lo mío, pero piense por ejemplo, cuando uno traduce o uno se acerca etimológicamente a la antropología, dice la antropología es la ciencia del hombre. Mala traducción porque la mujer donde queda para empezar, ¿no? O la ciencia de los seres humanos, bueno, pero la medicina también es la ciencia de los seres humanos. Y la sociología también es la ciencia de los seres humanos, y la historia también. Entonces uno ve que con el fenómeno en sí, uno no puede acercarse bien, sino más bien las ciencias, las disciplinas se definen a partir de perspectivas que se construyen sobre la realidad, o por decirlo de otra manera también a partir de ciertas preguntas que se hacen a la realidad. Y si no quieren escuchar todo eso parados, ¿por qué no ocupan aquí los que están ahí detrás la primera fila? Aquí hay lugares para uno. Yo como yo trato de explicármelo a mí y después también a otros, es que la antropología nace a partir de una pregunta específica que se da a partir de cierta situación, que se da a partir de una situación que en el siglo XIX se formula de una manera específica, porque el siglo XIX es el siglo en el cual en la civilización noratlántica, que a veces llamamos también occidental, surge esta nueva forma de conocimiento que llamamos ciencia, se formula en términos científicos. Esta pregunta antropológica que nace a partir de una situación, a partir de una experiencia que es la experiencia del asombro. Hay cosas que asombran a la gente. Ese asombro, esa experiencia de asombro nace frente a algo que llamamos otredad. Nace frente a la otra cultura, a la otra forma de vivir. Tal vez antes de decir cultura y sociedad uno puede decir forma de vivir. Y ese asombro frente a la otra edad, frente a otras formas de vivir, se desdobla en tres otredades diferentes. Los europeos fundamentalmente, luego también los norteamericanos, pero estamos hablando fundamentalmente de una ciencia europea que nace en Europa, se inventa allá. Los europeos, y no solamente los científicos sociales, los antropólogos,
se extrañan, se asombran frente a tres tipos de otredad. En primer lugar, se dan cuenta, y si ustedes estudian la historia de la antropología lo pueden ver con más detalle, se dan cuenta de que la forma en la que ellos viven, los ingleses, franceses, alemanes, españoles, italianos, rusos, polacos, etc., no es la forma como vivieron los antepasados. Esa cosa que se dice que esa primera mentira que todos los papás cuentan a todos los niños, que las cosas siempre han sido así, ¿no? Las cosas siempre han sido de otra forma. Y de eso se dan cuenta los europeos a través básicamente de las excavaciones que no se hacen para ser arqueólogos, sino para hacer túneles y para hacer las excavaciones para el ferrocarril y para las minas. Acuérdense de la revolución industrial, minas de carbón, minas de hierro, ¿no? Es decir, se dan cuenta de que ahí donde viven ellos vivían antes sus antepasados, pero con formas de vida totalmente diferentes, incluso fatalmente diferentes, porque parecía que antes la gente no conocía el hierro, o antes no conocía el bronce, no conocía la metalurgia. Se dan cuenta de que sus propios antepasados tienen una forma de vida tan diferente como puede ser la de los africanos o de los pueblos amazónicos que en esa época se están descubriendo. Entonces dicen, bueno, pero antes en Europa las culturas eran muy diferentes, las formas de vida eran diferentes. Segunda fuente de la otredad, en el siglo XIX, como ustedes ya habrán visto, hablan en la preparatoria, se establecen los estados nacionales. Estados nacionales Estado nacional es una forma de organización política que establece normalmente la homogeneidad de los elementos de la vida colectiva. Es en el siglo XIX que se establece la idea de que un país tiene una nación y tiene un idioma y un sistema de pesas y medidas y un sistema jurídico y un sistema monetario y todo eso. Es decir, a cada estado corresponde siempre uno de todos estos. Y cuando empiezan los estados europeos, los estados nacionales, se dan cuenta de que eso no existe en ninguna parte. En Francia, no toda la gente habla francés en esa época, ni hoy habla toda la gente, todos los franceses franceses. Hay gente que habla alemán y otros que hablan bretón y otros hablan catalán y otros hablan vasco y otros unos restos del provenzal y diferentes idiomas, como es hoy el día de hoy en España, donde solamente los de Madrid dicen que se habla español y en América Latina se dice eso. Yo nací en Cataluña y nosotros nunca decíamos que los demás hablan español, los demás hablan castellano, nosotros hablábamos el catalán. Los otros hablan el idioma vasco, los otros hablan el gallego. Es decir, no existe un idioma nacional. Es decir, entonces se establece esa idea del Estado nacional donde todo es uno y al mismo tiempo los europeos se dan cuenta de que en el propio país, en todos los países europeos, hay muchas formas de vivir. Hay muchas formas de organizar el parentesco y de organizar la economía y de organizar el poder y de organizar la justicia y todo lo demás. Pues a través de la expansión del Estado Nacional, los europeos se dan cuenta que al interior de sus países hay muchas formas de vivir. Segundo asombro. Además, el siglo XIX es el siglo donde por primera vez existe un sistema de transporte masivo, el ferrocarril. Por primera vez la gente, por miles, por decenas de miles, entran en contacto al interior del propio país. Y tercera fuente de asombro sobre la otredad, sobre otras formas de vivir la expansión colonial, que muestra que el mundo es un enorme mosaico donde cada expedición comercial, cada expedición militar, cada expedición misionera, para llevar el cristianismo a otras partes, muestra que en otras partes hay muchas otras formas de vivir. Entonces, a partir de esta triple experiencia de la otredad, se plantea lo que nosotros llamamos la pregunta antropológica.
Es decir, esa pregunta antropológica que no es la de la filosofía o donde también se puede hacer, sino que es la pregunta sobre, bueno, ¿por qué es eso así? ¿Por qué la especie humana no tiene, como todas las demás especies, una forma de vivir? Hasta donde tenemos conocimiento, las cucarachas en cualquier país más o menos tienen la misma forma de conducirse. Casi todos los animales, las plantas crecen con ciertos cambios de acuerdo a la disposición del agua y del clima más o menos iguales. Solamente los seres humanos organizan su vida de tal forma que en cada época es muy diferente de otra, y en cada lugar es distinto de otros lugares. Y tan distinta es esa forma de organizar la vida que uno puede poner en aprieto a los antropólogos cuando uno los reta a decir que digan una cosa, un rasgo cultural, un elemento de organización social que sea el mismo en todas partes. Porque siempre cuando uno dice, sí, pero yo he hecho muchos estudios y yo muestro que tal cosa siempre es la misma, entonces viene uno y dice, sí, pero la comunidad que yo estudié ahí es diferente. Entonces parece que somos tan diferentes en nuestra forma de organizar la vida cotidiana, las fiestas, el explicar el dolor, organizar la muerte, el nacimiento, el matrimonio, de organizar la justicia, ejercer el poder, organizar la reproducción y producción de la vida inmediata, la economía, el intercambio de los bienes y de los servicios, los universos simbólicos. Todo esto es diferente en otras partes. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué es eso así? ¿Qué tenemos nosotros para tener formas tan distintas de vida en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes continentes? Entonces, aparece la pregunta, ¿qué tan diferentes somos? Es decir, empieza la antropología a hacer lo que ha hecho desde entonces hasta el día de hoy, de testimoniar esas diferentes formas de vida. ¿Cómo se organiza los matrimonios en los diferentes lugares? ¿Cómo se organiza la herencia? ¿Cómo son los juegos infantiles en las diferentes culturas? ¿Cómo se legitima el poder público? ¿Cómo se organiza la forma de, cómo se organiza la manera de alimentar a todos los miembros de una sociedad cuando la mayoría de la gente no produce alimentos como en nuestra sociedad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se explica el dolor, la enfermedad, la muerte? ¿Cómo se tratan a los recién nacidos? Donde todos sabemos que hay formas muy diferentes de hacer todo esto. O cómo se organiza la familia. Miles de formas de familia muy diferentes. Cómo se organiza y se explica los géneros, la sexualidad. Cómo se organiza la religión. Es decir, la antropología empieza a hacer un inventario de esto. Y después, como buena ciencia, la antropología empieza, la pregunta antropológica no solamente es hacer el inventario, qué tan diferentes somos esta especie, sino también empieza a explicar por qué eso es así. Porque en ciertos lugares es así, en ciertos tiempos es así. Cómo se relaciona una costumbre, una forma de organización social con otra. Cómo se desarrollan las diferencias. Porque la sociedad mexicana de hoy es diferente de la de hace 50 años o de lo que les cuentan sus abuelos, pues es otra. Y los abuelos también lo notan. Cuando empiezan a hablar de la televisión de blanco y negro y el nieto dice, estaba fallando la tele, porque nunca había visto una tele de blanco y negro. ¿Sí? O donde uno no se puede imaginar la vida antes y después de Cristo, sino antes y después del celular, ¿no? ¿Cómo la gente vivía antes sin eso? ¿No? ¿Cómo era posible o la computadora o alguna cosa? Entonces, ¿cómo se desarrollan esas diferencias? ¿Cómo se explican esas diferencias? Eso significa también que quien plantea la pregunta antropológica no son las sociedades europeas, sino es un sector específico de la sociedad europea del siglo XIX.
son los sectores urbanos, los sectores universitarios. Por eso ustedes pueden ver que en todas las obras del siglo XIX no solamente se habla de sociedades extrañas de ultramar, sino se habla de las sociedades romanas y griegas y cosas así, porque en esa época la gente que pasa por la universidad aprende latín y griego y aprende las sociedades romanas y la civilización griega de la época, hace comparaciones con esas sociedades. Los estratos urbanos, educados en la universidad, beneficiarios de la revolución industrial. Estos son los que se plantean la pregunta antropológica a partir de este triple asombro sobre las formas diferentes de vida en la sociedad propia, en la historia de la sociedad propia, en el presente de la sociedad propia y en el mundo, en ese universo planetario del mundo, donde también se da una fase de lo que hoy llamamos globalización, ¿no? Donde los europeos toman posesión del resto del mundo y toman posesión del resto del mundo a través del sistema colonial. En ese sentido, la antropología nace no como instrumento del colonialismo, pero sí nace al mismo tiempo que el sistema colonial, porque el sistema colonial le permite a los europeos ir a esos lugares y hacer el inventario y plantearse esas preguntas que yo acabo de mencionar. Entonces, la pregunta antropológica, que es el centro de nuestra disciplina, es la pregunta por la extensión de esas diferentes formas de vivir, por sus características, por sus relaciones, por su desarrollo a lo largo del tiempo, por sus explicaciones, por sus formas de entenderlas. Si ustedes estudian antropología o leen textos de antropología, se dan cuenta que como una y otra vez en el fondo de la antropología está esa inquietud: ¿puedo yo entender otra cultura? ¿O qué tanto la puedo entender? ¿O será que todas las culturas tienen un núcleo que solamente el que nace en ella no puede entender? Ustedes pueden tener esa experiencia también un poco, esa experiencia que es una de las experiencias más inquietantes para todos los antropólogos, cuando aprenden un idioma diferente. Cuando uno aprende un idioma, pues al comienzo uno aprende, por lo general uno aprende letras, o sea, palabras, vocabularios, ¿no? Luego algo de gramática, ¿no? Luego uno dice algo y le dice a uno que está mal, y así poco a poco uno aprende a hablar. Uno aprende a hablar hasta que uno empieza a pensar en el otro idioma. Cuando uno aprende bien el otro idioma, uno ya no traduce, ¿no? Buenos días, good day, no, good morning, porque ahí se ve que ahí enseguida el tema antropológico es muy interesante, ¿no? Porque nosotros dividimos el día en días. Empieza el día, para otros empieza con la mañana el día, tiene la palabra especial, se desean buena mañana, nosotros nos deseamos buenos días, ellos dicen buenas tardes, buenas noches, eso es igual, que los idiomas, diferentes sistemas clasificatorios. Y cuando uno aprende otro idioma, bien, uno ya no traduce, sino piensa en el otro idioma. Y es allá donde empieza la frustración, ¿no? Porque uno se da cuenta que los americanos o los franceses no solamente hablan de manera distinta, sino piensan de manera distinta. Porque uno piensa que ya sabe uno muy bien inglés, porque uno hasta se fue al otro lado, o sea, ya se metió en el idioma, y luego uno lee poesía inglesa y no entiende nada. Es más, uno no entiende cómo a alguien le puede gustar eso, porque son juegos de palabras que, o si uno no lee poesía, más común todavía, uno escucha que unos norteamericanos se cuentan chistes y uno trata de entender el chiste, entiende todas las palabras, pero no se entiende por qué se ríen esto. Entonces ellos nos ven y ven que no entendemos el chiste y nos explican el chiste, y peor todavía, menos entendemos por qué se ríen, porque hay cosas que solo en cierta cultura hacen sentido chistoso.
Con las malas palabras es igual. Uno dice sin el menor reparo palabras malas en otro idioma, ¿no? Donde los demás incluso muy machos y todo eso, pero como de chico uno ha sido entrenado que ciertas palabras tienen un cierto halo de perdición, que uno mejor no las dice, o cuando uno las dice porque sabe que con eso escandaliza un poquito por lo menos. En otro idioma uno no siente nada. Sí, otras palabras peor. Para ellos uno no puede decir y uno no siente nada. Entonces uno ve que las culturas al parecer tienen un núcleo que no es tan fácil de entender. Eso hacemos los antropólogos, tratamos de entender esas otras culturas y tratamos de traducirlas a nuestro propio idioma. Tratamos de explicar y al mismo tiempo tratamos de hacer inteligibles estas otras culturas. Y siempre partimos de esa experiencia de la otredad, esa experiencia de la otredad que nos hace desdoblar esa pregunta en por qué son tan diferentes las formas de vida de los seres humanos, a qué se debe esa diferencia, cómo se desarrollan esas diferencias, qué relación tienen esas diferentes culturas entre sí. Y una cosa muy importante, a la cual voy a regresar muy al final, en el siglo XIX, cuando se cientifiza la pregunta antropológica, porque la pregunta antropológica se hacía en cualquier momento de contacto cultural, entonces un componente importante de la pregunta antropológica era también qué hacer frente a la diversidad cultural. Y eso es un elemento que en el siglo XIX, con el surgimiento de la ciencia, se sale de la ciencia, porque el conocimiento científico es un conocimiento que trata de explicar qué es lo que es y por qué es como es, pero la ciencia no puede decir qué es lo que se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es una cuestión de opción, parte de valores o de opciones religiosas o filosóficas o algo así. Ahí la ciencia no tiene mucho que decir. Eso tal vez es un elemento interesante para criticar la ciencia, pero efectivamente en el siglo XIX justamente la ciencia se emancipa de los sistemas de valores, se libera de la filosofía que no trataba de decir qué es, sino qué es lo que debe ser. Y la ciencia trata de decir qué es y por qué es como es. No trata de decir qué es lo que se debe de hacer. Y eso nos causa luego muchos problemas. Bueno, eso para mí es más o menos la antropología. Es una ciencia que, por eso yo tampoco tengo el problema que algunos colegas tienen, porque en la antropología hay una enfermedad que tiene nuestro gremio, es la histeria del acabose. Esa histeria del acabose es que siempre alguien dice cuando hay un fenómeno, pero hay que estudiarlo rápido porque se está acabando, ¿no? Los pueblos, por ejemplo, la noticia de la semana pasada que todos vieron con ese grupo amazónico, ¿no? Ya hay miles de antropólogos, ¿no?, tratando de ver cómo llegar allá para estudiar el último grupo amazónico que ellos van a echar a perder, ¿no? O cuando se estudia el último grupo de la Tarahumara, no sé, que tiene menos contacto. Siempre hay algo que está a punto de acabarse. Los antropólogos van allá para rápidamente todavía hacer una especie de etnografía de rescate antes de que la cultura auténtica se acabe. Incluso luego regañamos a la gente, ¿no? Por ejemplo, el campesino yucateco que va con la Coca-Cola al campo y la gente le dice, el antropólogo, oiga, señor, lleve por favor el calabazo, ¿no?, y no la Coca-Cola, porque el campesino maya auténtico. Entonces siempre buscamos algo que está a punto de acabarse, porque parece que nuestro campo disciplinario se define a partir de un fenómeno. Pero yo digo, la antropología no se define a partir de un fenómeno, se define a partir de una perspectiva que se construye a partir de esa pregunta
y que nos muestra todos los fenómenos sociales. Los sociólogos lo harán de otra manera, los politólogos y los jurisconsultos y los economistas tendrán otras preguntas, pero nuestra muestra, la pregunta nuestra de los antropólogos, muestra la realidad social como una realidad multifacética, una realidad de la cual de cuya complejidad da cuenta el primer concepto que la antropología inventó, y que todos los antropólogos luego tienen que aprender la definición de cultura. La definición de cultura de Taylor, donde nosotros inventamos una definición que se refiere a algo que solo existe en plural. Hay que fijarse en lo que significa eso para el acercamiento a la realidad social. Porque yo no puedo decir la cultura humana, porque no existe eso. Yo defino la cultura, pero tengo solamente culturas en el tiempo, en el espacio, específicas, concretas. Y eso es el acercamiento típico de la antropología, de mostrar y ver la realidad como diversa, y donde esa diversidad no solamente es una diversidad de mosaico. La idea del mosaico no es mala idea, pero tiene un poco el problema de que un mosaico es algo fijo, ¿no? Como un collage es algo fijo, porque la realidad además está en proceso, el proceso todo el tiempo, nada es lo que es en el futuro como es hoy. Incluso el antropólogo que empieza su tesis sobre el pueblo X diciendo: en el pueblo San Juan de no sé qué viven 4.684 habitantes. Primera mentira, porque cuando lo escribe seguramente algunos ya se murieron y otros ya nacieron. Ni siquiera el dato demográfico es fijo. O sea, la realidad está en proceso todo el tiempo, y además pensamos, en la antropología por lo general, no es un proceso simplemente de secuencia de etapas, sino hay un proceso evolutivo, hay un proceso de evolución sociocultural. Entonces, esto me parece que es el acercamiento de la antropología a los fenómenos sociales. No es el único, hay otros, y para eso también tienen derecho a existir los sociólogos, los politólogos, los economistas, tienen otros acercamientos a ellos. Y el conjunto de esos acercamientos, ¿no? Hace que conozcamos o tratemos de conocer mejor los fenómenos sociales. Ustedes saben cómo fue con el concepto de cultura. Taylor dijo y enseguida le cayeron, ¿no? Es decir, vino un montón de gente y digo, sí, la idea no está mal, pero yo la sé mejor. Y entonces empezó una discusión, y normalmente cuando uno estudia la historia de la antropología, igual de las ciencias políticas o de la sociología, uno no ve lo que ve la gente común y corriente, ¿no? Que ya no somos científicos sociales. La gente común y corriente que piensa que la ciencia se hace donde cada generación hace un piso, ¿no? La ciencia es una especie de torre, ¿no? O un edificio donde cada generación pone su piso, y nosotros nos construimos sobre el piso de la generación anterior. Los científicos, especialmente los sociales, sabemos que eso no es una buena imagen, ¿no? Sino más bien la imagen sería de la ciencia de un caos creativo, de una red de discusión, donde alguien hace una propuesta, aventura una explicación, otra gente le sigue, otra gente le impugna. Ante la impugnación uno revisa lo que uno mismo dijo. Incluso luego hay cosas que alguna gente defiende que uno defendió hace 10 años, pero ya no, ¿no? Es decir, hay una discusión permanente donde en ciencia social no se puede decir como en ciencias médicas o en ciencias otras, no sé, en química o en física, de lo que tampoco sé, por eso no hablo de eso, pero ciertamente cuando voy a un médico y veo que tiene puros libros del siglo XIX, mejor cambio de médico. En cambio, cuando voy con un antropólogo que tiene puros libros del siglo XIX, digo, es un tipo interesante porque conoce los clásicos. Entonces, en antropología nunca uno puede decir que ese autor ya pasó de moda, porque lo único que pasó es de moda, claro, pero uno puede regresar a los clásicos. Por eso los médicos tienen recetas.
una receta que en algún momento es buena, por ejemplo, para amibas, ¿no? Hoy en día las recetas para amibas son bastante diferentes de hace 25 años todavía. En cambio, en la antropología uno puede decir, sin ruborizarse, ¿no? Hubo un tipo que se llamaba Taylor, no estaba tan mal. Vamos a verlo, a lo mejor algo de eso sirve todavía. Hubo un tipo que se llamaba Marx, ¿no? O Max Weber, o qué sé yo, o alguna otra cosa, ¿no? Donde alguien dijo, ya pasó de moda. O sea, podemos regresar a esto. Entonces, toda la discusión antropológica es una discusión de ese tipo de propuestas, de impugnaciones, de devoluciones, de regresos, de revisiones, de reinvenciones, de reanudaciones, de discusiones. Durante un tiempo alguien dice, por ejemplo, en la antropología mexicana, durante 20 años la palabra cultura era una mala palabra, nadie la usaba. Si alguien decía cultura, decían culturalista, era un insulto. Como hoy hay palabras que hace 20 años se usaban y ahora no se usan. Lucha de clases, por ejemplo, pasado de moda. Entonces, hay cambios así con el tiempo. Y muchas veces aprendemos esas corrientes en términos de corrientes o escuelas, la escuela británica, la escuela norteamericana, la escuela postmoderna, y cosas por el estilo. Y todo eso está muy bien, pero yo creo que hay una ruptura, y con eso llego a mi segundo punto, donde aparece un cambio fundamental en la historia de la antropología. Y ese cambio fundamental es lo que yo llamo, y algunos otros también, cuando digo yo, no es megalomanía, sino simplemente, o sea, algunos llamamos eso, y lo pueden ver en el libro, llamamos esto antropologías del sur. Y antropologías del sur significa una transformación de la antropología a nivel mundial, donde los lugares que se distinguían antes muy claramente, más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, después del 45 empieza el proceso de descolonización, si se acuerdan de la película esa de Gandhi, ¿no? Con eso empieza en 1947 el proceso de descolonización durante los 50 y los 60. Y ese proceso de descolonización a nivel mundial implica también una transformación de la antropología. Tiene una transformación de la antropología que elimina la división bastante clara hasta mediados del siglo XX entre antropólogos, entre países donde se genera antropología y países donde están los objetos principales de la antropología. Porque las colonias y las excolonias, en su mayoría, eran lugares donde se recogía material para los estudios antropológicos que se hacían en Europa y en Norteamérica. La antropología es, como todas las ciencias sociales, una invención europea, y desde Europa lo que yo decía, estos antropólogos urbanos, universitariamente educados, beneficiarios de la revolución industrial, clase media alta, élites sociales de sus países, estudian los otros al interior de sus países. Si se acuerdan del texto de Taylor, ¿no? Taylor dice, los campesinos son nuestros bárbaros, ¿no? O sea, tenemos bárbaros en el propio país, los campesinos. Luego decía otra gente que además tenemos salvajes. Nuestros salvajes son las clases obreras que viven como salvajes, y realmente vivían como salvajes porque así los hizo vivir el capital, en las grandes ciudades, en las minas, en los puertos, sin formas de vida realmente salvajes. Y tenemos los bárbaros y los salvajes y las civilizaciones otras, en la India, de los aztecas, de los mayas, de los incas, en otras partes. Y esa división empieza a hacer agua. Porque los países recientemente independizados necesitan las ciencias sociales para conocer sus propios países. Entonces empieza a haber economía, ciencia política, sociología en los países africanos, en los países asiáticos,
poco antes en los países de América Latina. Y la experiencia típica del antropólogo inglés, francés, alemán, italiano, español, canadiense, estadounidense, ruso, es que llega a un país y no solamente hay más o menos salvajes, hay gente que estudiar, hay informantes clave, sino de repente hay algunos que dicen, ajá, usted es antropólogo de Cambridge o de Berlín o de París, ajá, yo también estudié antropología, por ejemplo en México o en Lima o en el Cairo o en Malasia o en la India o quién sabe qué. Entonces, la antropología se difunde de los países originarios hacia el resto del mundo y como un proceso de difusión empieza a echar raíces en estos países que ya no solamente son lugares de estudio para los antropólogos originarios, sino son lugares del surgimiento de antropologías segundas en el sentido cronológico, porque nacen después allá, se difunden después. Segundas, más no de segunda, eso es otra cosa. Segundas. Y luego empieza a haber, pero muy pocos todavía, también están los primeros antropólogos, por ejemplo, algunos mexicanos, o donde se hace con cierta, más que en México, en Brasil, por ejemplo, que empiezan a estudiar a los europeos y empiezan a hacer trabajo de campo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, donde se revierte este proceso y se hace un círculo hermenéutico de intercambio de diferentes puntos de vista sobre la sociedad. Y estas antropologías que tienen en la literatura, si ven la biografía, yo las llamo antropologías del sur, pero los textos hablan de antropologías indígenas, antropologías periféricas, antropologías del tercer mundo, antropologías locales. Entonces, palabras que no son muy buenas palabras todas y que muestran, como siempre pasa en ciencia, cuando surge un fenómeno nuevo, uno no sabe qué palabra ponerle a ese fenómeno nuevo. Entonces, uno busca palabras, no se ponen de acuerdo. Igual al comienzo de la antropología, acuérdense cuando nosotros decimos hoy la historia de la antropología, pero al comienzo se hablaba antropología, etnología, historia de la cultura, antropogeografía, psicología de los pueblos, culturas populares, o sea, había muchas palabras diferentes para esa cosa nueva que era la antropología en el siglo XIX. Y ahora en el siglo XX, finales del siglo XX, este fenómeno nuevo de las antropologías del sur, donde se plantea un problema epistemológico muy interesante, que como un instrumento cognitivo creado por una civilización para examinar a otras culturas, es utilizado ahora por los sujetos estudiados para estudiarse a sí mismos y para estudiar también la diversidad mundial. Porque, como decía yo, los antropólogos mexicanos, brasileños, africanos, egipcios, indonesios, no solamente estudian México, Brasil, Egipto, Indonesia, sino estudian también otras partes del mundo. Los antropólogos japoneses estudian todo el sureste asiático desde hace mucho tiempo, los chinos también. Entonces, como un instrumento cognitivo generado en el seno de una civilización para el conocimiento de los otros, es ahora usado por estos otros para entenderse a sí mismos y para entender el mundo del que forman parte. Paréntesis dentro de paréntesis. En algunos países latinoamericanos esa pregunta sigue, porque en algunas áreas tenemos antropólogos que se identifican y se entienden claramente como miembros de pueblos indígenas y que usan ahora la antropología que había sido usada por antropólogos no mijes, no mixtecos, no mayas, no solamente para entender la sociedad mije, mixteca y maya, sino para estudiar desde sus sociedades, mije, mixteca y maya,
a la sociedad mexicana. Pues ahí se plantea una cosa muy interesante que no se plantea de esa forma para los sociólogos, los economistas y los juristas. En ese sentido, la reflexión sobre las antropologías del sur y sobre la transformación que significa eso para la antropología mundial, ciertamente es un tema muy